Pues mira, tal cual lo acabas de mencionar, el término correcto que se utiliza para emplear esa buena comunicación es el término de comunicación asertiva, que es la que se refiere a que cuidemos la cuestión emocional de nosotros cuando transmitimos un mensaje o cuando recibimos un mensaje, pero también que seamos cuidadosos de cómo lo transmitimos, de cómo empleamos palabras adecuadas para generar un respeto ahora sí que entre los elementos de la comunicación, ¿no? El emisor y el receptor. Entonces, yo creo que sería practicar eso, el respeto, el tener una escucha activa de la persona con la que estás dialogando. Igual cuando lo empleamos de manera positiva, yo creo que nos va a ayudar a evitar conflictos, a evitar malos entendidos, a evitar hacer suposiciones, que somos muy buenos para hacer suposiciones, y entonces a partir de las suposiciones hacemos una interpretación que muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, es errónea. Entonces yo creo que si aprendemos a comunicarnos de una manera positiva, como lo dijiste, de una manera asertiva, va a ser así, practicando esto, ¿no? El respeto, el diálogo, una transparencia tal cual de poder transmitir lo que yo quiero y tener ese autorrespeto hacia mi persona, pero también un respeto a la persona con la que estoy hablando y por ende también, si es necesario, como marcar un límite, marcar una barrera del cómo quiero que sea ese diálogo. Entonces sería para evitar eso, Guille, son los elementos de esa comunicación. Pero ¿cómo es que podemos salir muchas veces de la costumbre que ya tenemos al momento de un diálogo o incluso de alguna discusión? Hay quienes dicen, en cuanto empieza una discusión, me lloro. Hay quienes dicen, me dan por alzar la voz. O sea, hay características diferentes. ¿Cómo podemos salir de ese ciclo? Yo creo que a lo mejor suena un tanto repetitivo comparando con otras cápsulas, pero cuando aprendemos a escucharnos nosotros mismos, a vigilar ese lenguaje verbal, incluso también el lenguaje no verbal, y yo me conozco un poco más de cómo, lo dices ahorita, cómo reacciono cuando me enojo, cómo reacciono cuando tengo temor, cuando estoy estresado, cuando estoy preocupado, y tengo un conocimiento previo del cómo soy yo, cómo funciono. Entonces, cuando acontece algo, voy a tener como más cuidado. Sí, voy a estar como más consciente de cómo lo hago, voy a estar más consciente de si necesito darme un momento, una pausa para atender esa parte emocional y luego continuar con el diálogo. Yo creo que eso es vital, ¿no? O sea, cuando estamos, por ejemplo, molestos, hay una técnica que se llama tiempo fuera, ¿no? Es decir, ¿sabes qué, Guille? En este momento yo no puedo hablar contigo. ¿Te parece si hablamos mañana? Y a lo mejor tú insistes en, no, ahorita tiene que ser, yo quiero hablar. Pero yo te digo, es que yo ahorita no estoy en condiciones de hablarlo. ¿Por qué? Porque mi emoción me está superando. Entonces, ser conscientes de detenernos, de hacer una pausa y luego retomarlo, ¿no? No es malo. Al contrario, yo creo que es una manera prudente y responsable de tomar cierta madurez, ¿no? A la hora de dialogar. Pero para mí es eso, ¿no? Como el que tengas atención en ti, que te conozcas a ti mismo, ¿sí? Como lo dice la filosofía, que te conozcas a ti mismo y luego entonces podamos conocer a la otra persona y podamos entender, comprender a la otra persona y no se genere esa discusión, pero primero ese malestar emocional. No significa que no lo vamos a sentir, somos seres humanos, somos seres emocionales y vamos a tener diversas emociones y sentimientos, pero que cuando yo esté dialogando no hable desde la emoción, sino hable desde ese equilibrio racional y emocional, ¿sí? No lo podemos separar, pero que hable desde ese equilibrio. Porque hay quien a lo mejor hemos escuchado es que respondí desde el estómago, ¿no? Respondí desde la cabeza, respondí desde el corazón, y entonces a veces ocupamos aprender a pensar sensiblemente y sentir inteligentemente para tener un diálogo equilibrado, y entonces me estoy cuidando yo en mi parte socioemocional, relacional, y también cuido a la otra persona porque también respeto, pero también hago que me respeten.
¿Qué traemos en lo personal cuando respondemos a veces para atacar, a veces sin escuchar un verdadero argumento que me esté dando la otra parte? Muchas veces únicamente es una defensa. Mira, hay una frase muy buena, dice, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿No? Y yo creo que a veces habemos personas que nos gusta tener la razón y nos aferramos y nos amachamos como buenos mexicanos, pero yo creo que siempre hay que darnos la oportunidad de escuchar, ¿no? Y de decir, no en todo voy a tener la razón, no en todo voy a acertar, o significa que yo tenga la verdad absoluta en algo, y darme la oportunidad de escuchar la opinión de la otra persona, la postura de la otra persona, si bien a lo mejor no es que yo voy a convencer o me quieran convencer, pero llegar a esa escucha, ¿no? Y ahí surge otro término que es la escucha activa, el escuchar a la persona sin juicio, sin invalidar su opinión, sin invalidar su emoción, su pensamiento, pero sí, justo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues practiquemos una comunicación asertiva, positiva, aprendamos a escuchar, y también aprendamos a quitarnos ese orgullo, ese egoísmo tal vez de querer tener la razón en siempre. Entonces, darnos la oportunidad de que a veces la opinión de los otros es muy válida y puede que me va a retroalimentar y me va a enriquecer mi conocimiento o mi opinión. Entonces, no nos cerremos a eso, mantengamos una postura abierta y practiquemos una buena comunicación, tanto en la vida familiar, personal, en la cuestión laboral y en la vida social también.